Muy buenos días, mi nombre es Paula Vanessa Arjuela Ariza, pertenezco a la Facultad de Ciencias Jurídicas, programa de Derecho, y el día de hoy, junto con mis compañeros Danner Ortiz, John López y Davis Mejía, vamos a hablar sobre Julio Enrique Blanco de la Rosa, del programa de cátedra Grupo 61. Bueno, primero que todo vamos a hacer una pequeña introducción de quién fue Julio Enrique Blanco de la Rosa. Nació el 17 de mayo de 1890 y falleció el 18 de julio de 1986 a sus 96 años. Su ocupación fue filósofo. Su padre fue un ingeniero civil y escritor. Estudió en los colegios León XIII y Americano de Barranquilla, en los cuales se despertó su interés por el idioma inglés y sus escritores clásicos. Desde temprana edad comenzó a leer a Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Le encantaban los autores alemanes y abordado de temas de lectura, ciencia, filosofía y metafísica. Le encantaba viajar. Su primer viaje fue a Nueva York a los 17 años, por razón de la actividad política de su padre. Allá profesionó su inglés y su interés nació por Poe, Emerson, Irving, Shakespeare, entre otros, sumando así los científicos como lo humanístico. Fue rector del Colegio Barranquilla para Varones, fundado el 20 de julio de 1908. El Museo del Atlántico era el ente rector de la Dirección de Educación Nacional en el Departamento del Atlántico. Desde sus primeros artículos, entre 1917 y 1920, se podía encontrar la influencia de los pensadores científicos en el positivismo como Kant, Hegel, Hering, Marx y el Círculo de Viena, siendo de estas donde implantó una idea que cambiaría para siempre la forma de la educación colombiana, partiendo que la educación técnica, científica y humanística influya positivamente en la transformación de los pueblos y las sociedades sin ningún tipo de tintes o influencias de diferentes movimientos de la época y con la única intención de una educación verdaderamente integral para los estudiantes de esa época. Las guerras no sirven para nada, y aquí en Colombia lo sabemos de manera muy particular, pues todo lo que tocó la guerra lo dañó. Julio Enrique Blanco de la Rosa. Julio Enrique Blanco aportó el desarrollo educativo y cultural de Barranquilla, hombre del Caribe, que cultivó a profundidad su pensamiento crítico en dirección al horizonte y en absoluta simbiosis con una ciudad que le planteó consagrar su existencia y presencia al estudio de las ciencias y de la filosofía. Julio Enrique Blanco permitió con claridad la observación de la importancia de la formación integral para los jóvenes educandos, es decir, una formación que involucrara los aspectos técnicos y científicos, pero también los que en su mayoría él denominó como humanísticos. Además, Julio Enrique Blanco, en cuanto al origen de la Universidad del Atlántico, puso empeño en la educación pública como un requisito de mayoría de edad del pueblo costeño. Diseñó y puso en marcha este claustro de educación superior, un proceso que se inició en 1941 y que se vio definitivamente terminado en el año 1946. Hablando sobre el legado que nos ha dejado Julio Enrique Blanco, encontramos su pensamiento filosófico, que puede ser clasificado en 4 periodos. El primer periodo data desde 1910 hasta 1925 y está relacionado directamente con los estudios autodidácticos y sus contribuciones a la revista Voces. El segundo periodo data desde 1925 hasta 1945, donde se relaciona con viajes a Europa y propone un pensamiento en relación con el pensamiento de Husserl. El tercer periodo, desde 1945 hasta el 75, estuvo relacionado con la metafísica de la inteligencia y fue un intento de él mismo por construir su propia metafísica. Y por último, desde el año 1975 hasta su muerte, en donde encontramos la inteligencia solitaria, en donde se enmarcaba más que todo por el contacto con una generación más joven. Julio Enrique Blanco de la Rosa
dejó un legado que perdurará en cada rincón de Barranquilla. Su dedicación a la educación y la cultura dejó una gran impresión en la ciudad y en las vidas de las personas que han tenido privilegio gracias al beneficiarse de su trabajo y visión. La Universidad del Atlántico y el Museo del Atlántico, por ejemplo, son monumentos vivientes a su perseverancia y compromiso con el progreso de su propia comunidad. Julio Enrique Blanco de la Rosa fue un ejemplo inspirador de cómo un individuo comprometido puede transformar una ciudad a través de la educación y la cultura. Su influencia sigue y seguirá siendo palpable hoy en día y en tiempos posteriores. Desgraciadamente, esta importante figura falleció el 18 de julio de 1986. Mas, sin embargo, lo recordaremos gracias a la importancia y perseverancia de este.